Entonces ahora vamos a resolver un pórtico isostático que tiene dos vigas inclinadas. Estamos viendo que acá tienen dos columnas. Los elementos verticales son las columnas, la columna AB, la viga BC y la viga CD. Estamos viendo que en todos los elementos están sometidos a cargas distribuidas, acá en los tres elementos, la carga puntual y un momento externo. Además reconocemos también que todos los datos de la geometría del pórtico están detallados. Esto significa, ¿no? Si me están dándome las dimensiones detalladas del pórtico, entonces no es necesario que yo conozca los ángulos o las pendientes de las vigas inclinadas. Entonces, recordando la metodología, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, el primer paso que debemos de realizar es ubicar y determinar las reacciones que se generan en cada uno de los apoyos, ¿no? Entonces acá vemos que en el apoyo A es un apoyo móvil, por lo tanto se va a generar una sola reacción perpendicular al plano de apoyo. En el apoyo fijo, en el nudo E, también por teoría sabemos que se van a generarse dos reacciones, ¿no? Y ningún grado de libertad. Entonces acá estaríamos empezando a reconocer de manera visual cuáles son las reacciones o cargas desconocidas que se están generándose en el sistema. Para poder continuar dibujando el diagrama de cuerpo libre, vemos que acá existen tres cargas distribuidas, ¿no? Hay tres cargas distribuidas, entonces vamos a pasar a calcular la carga equivalente y sus componentes ortogonales que nos van a servir para el cálculo de reacciones. Seguimos, entonces para esto vamos a aislar la viga BC, ¿no? Tenemos su configuración geométrica acá, que se asemeja a la de este triángulo: 5 cateto, 4 el otro cateto, y la hipotenusa sería ¿cuánto? La suma de los cuadrados de estos dos valores, ¿no? Que sería raíz de 45 en este caso, 5 al cuadrado más 16 al cuadrado, raíz de 41. ¿Está bien? Entonces, la equivalente de esta carga distribuida, el valor de la equivalente de esta carga distribuida sería 700 por raíz de 41 acá, ¿no? Esta sería la carga equivalente. Ahora, vamos a seguir. Primero, a ver, determinamos el ángulo alfa va a ser el que se está oponiéndose al lado que tiene como longitud 4 metros, ¿no? Y el ángulo beta es el que se está oponiéndose al lado que tiene como longitud 5 metros, ¿no? Alfa 4 metros y beta 5 metros, ¿no? Entonces, hacemos la traslación de los ángulos para poder descomponer la carga equivalente en sus componentes ortogonales. Acá, en sus componentes ortogonales, bien, sus componentes ortogonales. Entonces, trazando un horizontal a la viga inclinada, observamos que este ángulo de acá va a ser el alfa, ¿no? Este ángulo de acá va a ser el alfa, este de acá va a ser el beta, porque la suma de ambos tiene que ser 90 grados, ¿no? 90 grados. Acá vemos que se está formándose también un ángulo de 90 grados, entonces el complementario este sería alfa y el complementario este sería beta, ¿no? Entonces vamos de esta gráfica, de este diagrama de cuerpo libre de la carga equivalente, vamos a calcular los valores de los componentes horizontal P en X y vertical P en Y de la carga equivalente de 700 raíz de 41. Con esta equivalencia, entonces vemos que la resultante va a ser proporcional a raíz de 41, a la hipotenusa. P de X va a ser proporcional, P de X en este caso va a ser proporcional al lado que se está oponiéndose al cateto
de 4 metros de longitud, vean, alfa, 4 metros acá, si tomo como referencia este ángulo, el componente ortogonal sigue este sentido. Veamos, quiero que esto quede bastante claro, veamos, acá, ¿no? Veamos que este ángulo alfa se está oponiéndose a este lado de acá, y es el componente horizontal, por eso es que estamos armando una proporcionalidad acá, que P de X va a ser a 4. Ahora, beta ya también se está oponiéndose a este cateto, ¿no? Bien, a este cateto. Entonces, beta proporcional a qué lado es? A 5. Entonces, así es como estamos armando nuestra proporcionalidad geométrica de la equivalente. ¿Está bien? Entonces cogemos parte de la proporcionalidad para poder calcular P de X. Decimos, ¿no? P de X es a 4 como 700 raíz de 41 es a raíz de 41, ¿no? Hacemos el despeje y nos sale que P de X va a ser 2800 kilogramos fuerza. Lo mismo, cogemos la otra parte de la equivalencia. Decimos que P de Y es a 5 como 700 raíz de 41, esa raíz de 41 acá sacamos que P de Y es 3500 kilogramos fuerza. Igual, aislamos también la viga CD, en este caso. Vamos a aislar la viga CD, vean. Esto que estoy haciendo acá, estoy aislando la viga CD, donde también existe una carga distribuida de 400 kilogramos fuerza metro. Y igual, ¿no? Vamos a construir, o vamos a calcular primero el valor de la carga equivalente. Vemos que este cateto tiene una medida de 3 metros, este otro cateto tiene otra medida de 2 metros. La hipotenusa, o la longitud de la viga misma, tendría una longitud de raíz de 13 metros. ¿De dónde sale esto? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es 13, ¿no? Raíz cuadrada de esto, raíz de 13. Igual, vamos a descomponerlo en sus ortogonales, esta carga, descomponemos en sus ortogonales y decimos nuevamente, por ejemplo, que al componente horizontal, vean, a este componente horizontal, el ángulo que se está relacionándole es phi, ¿no? Es phi. Entonces aquí estamos viendo que a phi se opone ¿qué medida? 3 metros acá. De X es a 3 metros. En cambio, a teta se está oponiendo, se está relacionándose, ¿qué lado? A teta se está oponiéndose 2, ¿no? Entonces, por eso es que estamos relacionando Q de Y con 2. Igual que en el caso anterior, vamos a coger parte de la equivalencia para poder calcular Q de X. Acá, Q de X es a 3, como 400 raíz de 13 es a raíz de 13, ¿no? Y acá calculamos que Q de X es a 1200, es una simple multiplicación, ¿no? 3 por 400, 1200, igual. Q de Y, cogemos la otra parte de la equivalencia, 400 raíz de 3 sobre raíz de 3 va a ser equivalente a qué cosa, a Q de Y sobre 2. Igual, acá también despejamos simplemente Q de Y, nos va a salir el valor de 800 kilogramos fuerza. Entonces ya tenemos calculado los dos equivalentes en este caso de la carga que es distribuida, que está actuando sobre la viga CD. Entonces, acá lo que me estaría faltando en todo caso es considerar la carga distribuida que está actuando sobre la columna AB, pero como es una columna vertical, es bastante sencillo poder calcular la equivalente. No es simplemente multiplicar 600 por toda la longitud de la columna, que son 4 metros, esto nos va a salir un valor de 2400 kilogramos fuerza, ¿no? Y va a estar ubicado a la mitad de la longitud de esta columna AB. Toda la columna medía 4 metros, entonces esta carga de 2400 va a estar ubicada a la mitad, ¿no? Acá, en el diagrama de cuerpo libre, también se están detallándose las ubicaciones de las cargas equivalentes, por ejemplo, acá, de la carga equivalente de 700 raíz de 41 kilogramos fuerza, donde va a estar ubicado a la mitad de toda esta longitud, a la mitad de raíz de 41. Entonces,
va a estar ubicado a 2.5 en X y en este caso va a estar ubicado a 2 metros en Y, a 2 metros de toda esta longitud. A 2 metros de toda esta longitud, no sé si se observa muy bien acá. A 2 metros, a la mitad, ¿no? Y también estamos colocando en este caso los componentes ortogonales que hemos calculado en la diapositiva acá anterior, en esta imagen, que estamos calculando los valores de P de X y P de Y. Igual, hacemos lo mismo con la carga equivalente a 400 raíz de 13. Esos componentes ortogonales va a estar ubicado en donde, a la mitad de esta longitud, o sea, a 1 metro y a la mitad de toda la altura, ¿no? A la mitad de toda la altura. Veíamos que toda la altura eran 3 metros, entonces esta carga, vean que está ubicada a 1.5, ¿no? A 1.5. Entonces, esta parte del diagrama de cuerpo libre estaría completa porque estamos identificando cuáles son las cargas equivalentes, en este caso de la columna AB, viga BC, viga CD, y para estas las estamos ubicando sus cargas equivalentes y dónde están actuando, ¿no? ¿Dónde están actuando? Enseguida vamos a colocar los grados, los ejes coordenados locales para cada uno de los elementos que estoy identificando en este pórtico, ¿no? Recuerden que el eje X, prima, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, los que se generen, siempre tiene que seguir la dirección. El eje X positivo debe de seguir la dirección del elemento que voy a analizar. En este caso, si es la columna AB, este es el eje coordenado local que le va a corresponder a este elemento. Vean, eje X siguiendo la dirección del elemento, Y', X'. Para la viga BC va a ser este sistema de ejes coordenados locales, eje X segunda, que está siguiendo la dirección de la viga BC, ¿no? El perpendicular obviamente a esta es el eje Y segunda. Eje coordenado local de la viga CD, eje X tercera positivo, sigue la dirección de la viga CD, ¿no? Del eje de la viga CD, y la perpendicular es el eje Y tercera. Finalmente el eje coordenado Y cuarta, X cuarta, ¿no? Donde otra vez el eje coordenado X cuarta está siguiendo la dirección de la columna de, ¿sí? Entonces, esta sí sería la gráfica completa del diagrama de cuerpo libre, donde están las reacciones, vean, que estamos identificando y estamos asumiendo los sentidos, ojo. Segundo, las cargas equivalentes y su ubicación, cargas equivalentes ortogonales, su ubicación, cargas equivalentes ortogonales y su ubicación, ¿no? Diagrama de cuerpo libre completo. Luego de esto, con estos valores, vamos a empezar a calcular las reacciones que se están generándose en cada uno de los apoyos utilizando las ecuaciones básicas de equilibrio. Recuerden en este caso que siempre les había recomendado colocar siempre el sistema de referencia, ¿no? Si vamos a evaluar el equilibrio en X, entonces habíamos dicho que este iba a ser el sentido positivo y este iba a ser el sentido negativo. Recuerden eso, por favor. Entonces, evaluemos el equilibrio en el eje X, ¿no? Siguiendo este sistema de referencia. Entonces, acá diré, la primera carga horizontal con la que me encuentro es esta de acá, la de 2400. 2400, ¿qué sentido tiene? Positivo. Aquí está, 2400 positivo. Seguimos. Me encuentro con el componente horizontal de la carga equivalente, 700 raíz de 41. ¿Cuánto vale? 2800. ¿Qué sentido está siguiendo? También positivo. Aquí está, 2800 positivo. Luego, la otra carga horizontal que se está generando o que estoy observando en este caso en el diagrama de cuerpo libre es esta de 1200, que está siguiendo el sentido negativo ya también, ¿no? Aquí está, 1200 en sentido negativo. Y finalmente la carga puntual de 900 kilogramos fuerza, que también está yendo en sentido negativo, ¿no? Entonces, para el valor que tendría que calcular en este caso sería pues la reacción en X, ¿no? Y el sentido que le he asumido es negativo, ¿no? Entonces aquí está, en X con sentido negativo.
Entonces, haciendo los cálculos, me sale que la reacción E en X me sale 3100 kilogramos fuerza. Luego de esto voy a empezar a calcular o evaluar el equilibrio en el eje Y. Otra vez, sistema de ejes coordenados locales, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Evalúo el equilibrio en el eje Y, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas verticales en este caso que se están generándose en el sistema? AY, sentido positivo, está acá. AY, sentido positivo, vamos a colocar el signo. Luego, componente vertical de la carga equivalente a 700 raíz de 41, que está 3500, negativo. Componente vertical de la carga de 400 raíz de 13 sería 800 y el sentido también es negativo, aquí está. Y finalmente la reacción E de Y, que está yendo en sentido positivo, ¿no? Aquí está. Entonces, haciendo el despeje correspondiente, me sale que A de Y más E de Y, acá hay que corregir esto, más E de Y, en este caso va a ser 4300, ¿no? Esto pasaría a ser mi ecuación 1. Ahora, voy a probar el equilibrio también de momentos, ¿no? Voy a hacer la sumatoria de momentos con respecto al apoyo A. Acá, vamos. Igual, seguimos también el sistema de referencias para momentos que ya conozco, ¿no? Sentido contrario a las manecillas del reloj va a ser positivo y sentido de las manecillas del reloj negativo. ¿Está bien? Mi punto de referencia es este de acá. No se olviden, este es mi punto de referencia. Ese es mi punto de referencia, el apoyo A. Voy a empezar a generar entonces los momentos, ¿no? Voy a empezar a generar los momentos. La primera carga que me va a generar mi momento es ¿cuál? 2400. Aquí está el valor. 2400. ¿Cuál es la distancia? Al eje la distancia es esta de acá. ¿Cuánto es esa distancia? 2 metros. Aquí está. 2 metros. El sentido del momento que me va a generar me va a ser este de acá, ¿no? Va a ser este de acá. Está siguiendo el sentido negativo, ¿no? Entonces, ese es el signo que le estoy colocando. La siguiente carga, 2800. Aquí está el valor, 2800. La distancia o el brazo que me genera momento es esta de acá, ¿no? Esta distancia. Entonces diré que hasta acá tengo 2 metros, hasta acá tengo 4 metros, hasta acá tengo 5 metros y hasta acá, el punto de aplicación, el brazo son 6 metros. El sentido del momento que me genera con referencia a este punto va a ser también negativo. Luego, el componente vertical de la carga oblicua, ¿no? 3500. Pongo el valor, 3500. El brazo que me genera momento es este de acá, 2.5. Y el sentido del momento también es negativo, ¿no? Aquí está, negativo. Acá, tengan en cuenta que no estoy haciendo la sumatoria de momentos con respecto a la equivalente, sino a las cargas ortogonales, ¿no? Esos componentes ortogonales de esta carga equivalente. Seguimos. Voy a, entonces, en este caso, a identificar la siguiente carga que me va a generar momento sería esta de acá de 800. Aquí está, 800. 800, el brazo que me genera el momento sería este de acá. Hasta acá tengo 2,5, hasta acá tengo 2,5 serían 5, más 1 serían 6. Aquí está, 800 por 6. El sentido del momento que me genera también es negativo. Voy a continuar con otra carga, la de 1200, aquí está el valor 1200. El brazo que me genera el momento es este de acá, ¿no? Esta distancia. Entonces empezaré a medir hasta acá hay 2 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros y 6,50. Entonces ese es el valor que tengo que colocar. El sentido del momento ya también es, en este caso ya también el sentido, vean que es positivo, ¿no? Con respecto a la referencia, está viniendo en este sentido. Está yendo en ese sentido.
Entonces, veamos acá. La siguiente carga, 900. La distancia que me genera momento es esta de acá. Hasta acá tengo 2 metros, hasta acá 4 metros. Enseguida identifico la siguiente carga que me va a generar momento, va a ser 700, ¿no? Esta carga no es necesario de que multiplique por ningún brazo porque es un momento externo como tal, ¿no? Solamente identifico el sentido en este caso. El sentido va a ser positivo, ¿no? Positivo, aquí está. Y finalmente la reacción en Y, que también me va a generar un momento positivo, y la distancia que tengo que considerar es la distancia desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuánto es? Hasta que tengo 5, 7 metros. No considero en X, ¿por qué? Porque esta carga está pasando por el mismo punto de referencia, entonces no me va a generar momento. Ojo, E de X no genera momento, por eso es que no lo estoy considerando. De esta ecuación calculo E de Y y me sale que E de Y es cuánto, 3292.86 kilogramos fuerza. Reemplazo en la ecuación 1 y de ahí me sale que A de Y me sale 1007.14. Entonces, conocidos estos datos, voy a empezar con el siguiente paso, ¿no? Que es la gráfica de fuerzas cortantes en cada uno de los elementos. Recordar que para hacer la gráfica de fuerzas cortantes es necesario en este caso considerar los ejes coordenados locales que he asumido para cada uno de los elementos. Entonces, empezamos con la columna AB. Decíamos que voy a independizar el nudo A en este caso y voy a trasladar todas las cargas que están actuando en ese nudo, ¿no? En ese nudo solamente estaría actuando la carga A de Y, no hay ninguna más. Traslado acá al sistema de ejes coordenados locales que está siguiendo la dirección del eje. El eje X está siguiendo la dirección del eje de la columna AB. Vean el sentido que tiene la fuerza, 1007.14 kilogramos fuerza. Nos acordamos de la definición de fuerza cortante, es aquella que actúa de manera perpendicular al eje del elemento que están analizando, entonces acá no hay ninguna carga que siga esa dirección. Por lo tanto, mi diagrama de fuerzas cortantes empezará en cero, ¿no? Empezará en cero. Luego voy a tener que hacer actuar toda la carga distribuida que está en la columna AB. ¿Cuánto vale toda la carga distribuida? Va a pasar de multiplicar el valor de la carga distribuida por la longitud en donde se está aplicando. 600 por 4, 2400. ¿Qué sentido tiene esta carga? El sentido negativo del eje coordenado local, ¿no? Por lo tanto, el cortante que me genera en este caso es negativo, ¿no? El cortante que genera acá es negativo. Es negativo. El cortante que genera en este caso es negativo. Ok. Entonces, con esto estaría concluido el diagrama de fuerzas cortantes de la columna AB. Recuerden, siempre estoy tomando como referencia el sistema de ejes coordenados locales. Enseguida voy a pasar a analizar la viga BC. Antes tengo que hacer el análisis del nudo B, ¿no? Y cuáles son las cargas que están actuando en este nudo. Recuerden que esta carga de 1007.14 no la he utilizado en la determinación del diagrama de fuerzas cortantes, ¿no? Además está transmitiéndose a través de la columna hacia el nudo B. Entonces, esa es la primera carga que voy a trasladar acá. Vean, 1007.14. Además, también tengo que considerar la carga en la que termina la fuerza cortante en el elemento anterior, es decir, 2400, ¿no? Siguiendo esa dirección, aquí está 2400. Luego de esto, voy a descomponer estas cargas que están actuando en este nudo con respecto al nuevo sistema de ejes coordenados locales, vean, ¿no? Nuevos sistemas de ejes coordenados locales donde el eje X positivo está siguiendo la dirección del elemento que estoy analizando. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde salen otra vez estos ángulos? Salen, pues sabemos que la viga oblicua
BC forma un ángulo alfa con la horizontal en este caso. Entonces, haciendo una composición de ángulos por geometría, estoy asemejando cuál sería la ley de formación geométrica para cada uno de estos vectores, ¿no? Para cada una de las fuerzas, para 1007.14 y para 2400, ¿no? Si este ángulo es alfa, este ángulo va a ser beta porque entre ambos van a 90 grados. Si este ángulo es beta, este de acá sería alfa porque entre ambos van a sumar 90 grados. Siguiendo esa relación, construye la proporcionalidad de la fuerza de 1007.14. Vean, 1007.14 va a ser proporcional a raíz de 41, como el componente en X es proporcional a 4, como el componente en Y es proporcional a 5. Vean, proporcional a 4, proporcional a 5. Despejo una parte de la proporcionalidad o de la equivalencia en este caso para poder encontrar el valor del componente horizontal R de X, ¿no? Aquí está R de X, entonces va a ser 4 por 1700.14 entre raíz de 41. ¿Esto cuánto me sale? 629.16. Igual, el componente vertical R de Y es proporcional a 5, R de Y es proporcional a 5, como 1007.14 es proporcional a raíz de 41. Aquí está. Entonces, despejo de ahí, R de Y será igual a ¿cuánto? 5 por 1007.14 entre raíz de 41. Esto es 786.44 kilogramos fuerza. Hago lo mismo con la carga de 2400. Vean, en este caso, 2400 va a ser proporcional a raíz de 41, como el componente S en X segunda, acá. Todos estos componentes son en segunda, por favor. A ver, vamos a corregirlos acá, porque estamos tomando como referencia el sistema de ejes coordenados segunda, ¿no? Estamos tomando como referencia el sistema de ejes coordenados segunda. Acá igual, entonces S en X segunda será proporcional, vean acá, a 5, ¿no? Como S en Y segunda, acá, ¿no? Va a ser proporcional a 4. ¿Está bien? Estos, porque estamos haciendo referencia al sistema de ejes coordenados 2, ¿no? Entonces, igual, de acá también despejamos o cogemos una parte de la equivalencia, ¿no? S en X segunda va a ser proporcional a 5, como 2400 es a raíz de 41. Entonces, S en X segunda, el componente horizontal, va a ser igual a ¿cuánto? 5 por 2400 entre raíz de 40. Es este valor. S en Y segunda igual va a ser proporcional a 4, como 2400 es proporcional a raíz de 41. Por lo tanto, S en Y segunda va a ser 1499.27. Acá estoy encontrando la resultante en este caso, ¿no? Repito, no estamos encontrando no estamos evaluando el equilibrio, sino estamos encontrando una resultante. Entonces sumaré todas las fuerzas que están siguiendo el eje X segunda. Vean que ambas componentes en este caso están siguiendo el sentido positivo de X segunda, es decir, R de X, ¿cuánto es? 629.16 positivo, más 1876.09 también positivo. Sumo ambos valores, me sale 2505.25. Es el que está yendo en la dirección del eje coordenado local X segunda. Sumatorio de fuerzas en Y segunda. Acá veo que el R en Y segunda es el que es el positivo y el S en Y segunda es el negativo. Entonces, R en Y segunda, 786.44, acá positivo, menos el S en Y segunda, menos 1499.27, ¿no? Entonces, haciendo esa operación me sale que
la resultante en el eje Y segunda va a ser menos 712.83, que va a ser el valor en el que va a empezar la cortante de esta viga. ¿Sí? Como vamos a ver acá. Las resultantes las estamos dibujando nuevamente en el sistema de ejes coordenados locales y en el nodo B. El valor en el que va a empezar aquí está, es 712.83 negativo, porque está yendo en el sentido negativo del sistema de ejes coordenados locales segunda. Y además está quedando pues una carga de 2505.25 que está siguiendo la misma dirección del eje X segundo. ¿Sí? Aquí está, 712.83 negativo. Acá tengo que hacer actuar la carga distribuida de 700 kilogramos fuerza por la longitud, que esta que es raíz de 41. Entonces de ahí sale que va a resultar una cortante de un valor negativo mucho más pronunciado de 5195.91. Sin olvidar que tengo esta carga de 2505.25 que está siguiendo la dirección del eje de la viga BC. Entonces acá la cortante sigue siendo negativa. Acá también, ¿no? En esta viga la cortante sigue siendo negativa. La cortante sigue siendo negativa en este caso. La cortante seguiría siendo negativa en este caso. Ya, vamos tomando en cuenta que para construir la gráfica de momentos ya deberíamos estar pensando en calcular las áreas de estas, ¿no? De las figuras que se están formándose en el diagrama de fuerzas cortantes. ¿Sí? Entonces, acá viene, digamos, la parte más compleja del análisis de este pórtico, ¿no? Y es la cumbrera, donde se están juntándose, a ver, veamos, donde se están juntándose, en este caso, vean, acá no, acá lo podemos observar, donde están juntándose la viga oblicua BC y la viga oblicua CD. Entonces, el análisis de este nudo es el que estamos haciendo en este caso, ¿no? El análisis de ese nudo es el que estamos haciendo. Vean que el sistema de ejes coordenados que está en marrón en este caso es el sistema de ejes coordenados locales que he utilizado para la viga CD. Por eso es que las fuerzas en este caso, las fuerzas, la cortante, vean, 5195.01, ¿dónde viene eso? De acá, 5191.95 está siguiendo en este sentido hacia abajo. Y la carga de 2505.25 también de ahí. Vean, que está siguiendo el sentido de la flecha. Lo estoy trasladando acá mismo, ¿no? Que están siguiendo la misma dirección del eje X segunda y del eje Y segunda, ¿no? Acá en el Y segunda dirección negativa y en el X segunda dirección positiva. ¿Está bien? Entonces, sobre ese mismo nudo voy a sobreponer en este caso el sistema de ejes coordenados locales que voy a utilizar para poder analizar la viga CD, ¿no? La viga CD, vean. El sistema de ejes coordenados Y tercera y X tercera, el sistema de ejes coordenados que está en verde. Entonces, por geometría estoy determinando estos ángulos. Este es el alfa, la inclinación con la horizontal de la viga BC. Este phi va a ser la inclinación del eje de la viga CD con la horizontal y sus respectivos complementos, ¿no? Beta en este caso y en este caso teta. ¿Está bien? Entonces, para que yo pueda calcular los componentes ortogonales de este vector, de las fuerzas que me han quedado como remanente al finalizar la viga BC, es necesario que yo pueda calcular cuánto es el ángulo omega y cuánto es el ángulo lambda. ¿Sí? Entonces, para hacer un cálculo numérico de los triángulos que ya había trabajado antes, recuerden, sabía que alfa era
alfa se ponía al lado de 4, beta al lado de 5 y esto era raíz de 51. Entonces, funciones trigonométricas sencillas, ¿no? Tangente de beta es el que necesito. Tangente de beta va a ser ¿cuánto? 5 sobre 4, ¿no? Y el ángulo lo encuentro pues haciendo la operación sencilla de calcular el arco tangente de este valor nada más, ¿no? Con lo cual me resulta que el ángulo beta, este de acá, va a ser de 51.34 grados. Y para calcular el ángulo θ igual, ¿no? Voy a hacer que la tangente de θ sea cateto opuesto sobre cateto adyacente, 2 tercios. θ lo voy a calcular haciendo la operación inversa, ¿no? El arco tangente de 2 tercios. Con lo que me sale el valor de 33.69. ¿Ok? Entonces, en la gráfica, vean, en la gráfica puedo observar, si tomo como referencia el sistema de ejes coordenados tercera, si tomo en cuenta el sistema de ejes coordenados tercera, o sea, las líneas verdes, los ejes coordenados verdes, puedo afirmar yo que el ángulo beta, acá, este de acá, el ángulo beta, más el ángulo θ, este de acá, el ángulo θ, más el ángulo lambda, este chiquitito de acá, este ángulo, los tres, porque este sistema de ejes coordenados, los que están en verde, forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Porque el sistema de ejes coordenados locales, globales, siempre forman un ángulo de 90 grados. Entonces, afirmo yo que beta más θ más lambda va a ser 90 grados. Además, yo ya tenía calculados los ángulos beta y θ. Entonces, de acá simplemente voy a despejar el ángulo lambda, ¿no? Entonces, haciendo esto con beta más θ más lambda tiene que ser 90 grados, ¿no? Porque los tres tienen que sumar un ángulo recto. De acá despejo entonces que lambda es 4.97. También. Y finalmente acá puedo observar también que el ángulo lambda y el ángulo omega en este caso, ¿ya? Tomando en cuenta este de acá, el ángulo lambda y el ángulo omega hasta esta parte también van a ser complementarios, ¿no? También van a ser complementarios. Entonces diré en este caso que lambda más omega son 90 grados, ¿no? El valor de lambda ya lo tenía calculado. Hago un despeje nada más en este caso, 90 menos 4.97 va a ser igual al valor del ángulo omega, 85.43. Recuerden que esta particularidad de la cumbrera, vean que el análisis es distinto al que se ha presentado en el tutorial anterior, ¿no? Tiene una particularidad, quiero que recuerden eso, por favor. Entonces, una vez determinados los ángulos lambda y omega, puedo entonces, esto asumiendo que este es un ángulo de 90 grados, que es un triángulo rectángulo, podría yo asumir, por ejemplo, que para la carga de 2505.25, con relación al sistema de ejes coordenados y tercera y x tercera, el coseno de, ¿qué ángulo es este? El coseno de omega en este caso, a ver, el coseno de omega, acá está, el coseno de omega, aquí está el coseno de omega, va a ser igual a qué cosa, al cateto adyacente, acá, adyacente, sobre la hipotenusa, aquí está, sobre esta hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, que entonces, eso es, ¿no? T de x, un T de x que estaría en esta dirección, a ver, ¿qué seguiría esta dirección? Ese sería T de x sobre 2505.25. Tengan en cuenta que para analizar el ángulo C ya no estoy tomando en cuenta las reglas de formación geométrica, sino las funciones trigonométricas, que ustedes ya lo conocen.
despejo nada más de acá, me sale que t de x va a ser 217.04. Y en este caso el componente horizontal, aquí estamos con los terceros, ¿no? Para generar confusión esto de repente. Terceras, estos son los terceros. Estos son los terceros, por favor. Entonces, el componente y tercera está acá. El componente y tercera en este caso es el que está siguiendo esta dirección, ¿no? Es el que está siguiendo esta dirección, y positivo. Entonces, igual, el seno será en este caso, el seno de W será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto, componente vertical sobre la hipotenusa. Aquí está. T de Y sobre 2505.25. Con lo que me sale un valor de 2495.83. El mismo análisis para la carga de 5195.01. Okay, entonces, el ángulo que voy a considerar en este caso va a ser el ángulo lambda, ya también. Acá. Esto es lambda. Esto es lambda. Esto de acá era omega. Entonces, veamos, ¿no? En función de lambda acá. En función de lambda veo que este va a ser el componente horizontal o el componente u en x. Entonces, utilizando las reglas de trigonométricas o las relaciones trigonométricas, ¿no? El coseno de lambda, el coseno de este ángulo chiquitito será cateto adyacente. Aquí está el componente en x sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es? 5195.01. Despejo ese valor y me sale que el componente en x va a ser 5175.48. Componente en y va a ser ese valor chiquitito ya también acá, ¿no? Ese componente ortogonal. Este componente ortogonal. Entonces, el componente ortogonal en y. Entonces diré que el seno de lambda va a ser el cateto opuesto a esta altura sobre la hipotenusa. U de y sobre 5195.01. Y acá me sale que u en y, todos son terceros, por favor. U en y tercera, u en x tercera, u en y tercera sale 450.07. Voy a encontrar la resultante en el eje x tercera. Entonces tendré que el componente ortogonal de 2505.25 es negativo, aquí está, negativo, y el componente ortogonal de 5195.01 es positivo, aquí está positivo. Suma algebraica me sale 4958.54. Y en y, veo que en y los dos componentes en y tercera son positivos, entonces por lo tanto se tienen que sumarse, ¿no? 2495.83 más 450.07. La resultante sería 2945.90. Entonces, el valor del cortante en el que va a empezar la viga BC va a ser en ese valor, ¿no? 2945.90. En este punto de acá. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que estas son las cargas que se están generándose en este nudo como resultantes, ¿no? Entonces, empiecen el valor de 2495.90 positivo en este caso, ¿no? Positivo. Con respecto a este sistema de ejes coordenados locales, tengo que hacer actuar la carga de 400 kilogramos fuerza metro por raíz de 13 en este caso, que es la longitud de la viga CD, pero me sale un valor de 1503.48. O sea, a ver, para que no se estén equivocando en esta parte. A ver. Voy a hacer el valor que estoy considerando en este caso es ¿cuál? 2945.90 menos 400 raíz de 13. ¿Cuánto sale eso? 1503.68. Sin dejar de olvidar
ya no dejo de olvidarme de este valor de 4.958.44 que está yendo en el eje de la viga CD, en el eje X tercera, en el eje X tercera, vean, acá también lo estoy considerando. Finalmente analizamos el nudo D. Cuando analizamos la columna D, el sistema de ejes coordenados va a ser cuarta, ya también en este caso, vean, Y cuarta, X cuarta. Este 1503.68 está viniendo, en este caso de acá, ¿no? Es el cortante en el final de la viga D. Y 4.958.44 es ya también la carga axial, o la que está siguiendo la dirección del eje X tercero. Okay. Dos cargas, 1503.68 y 4.958.44. Además, esta carga de 3.296.86 está viniendo de la reacción que he calculado en este caso en el nudo E. Ven acá. Es esta fuerza de acá, que está siguiendo esta dirección. Entonces, esa también considero de que se va a transmitirse a través de la columna DE y al nudo D. ¿Sí? Entonces, con esas cargas, aquí están, voy a pasar a descomponerlas también con respecto al nuevo sistema de ejes coordenados Y cuarta, X cuarta. Entonces hago la ley de formación geométrica, ¿no? Por ejemplo, para la carga de 1503.68 va a ser proporcional a la hipotenusa, o sea, a raíz de 13, como el componente horizontal en X cuarta, este de acá, va a ser proporcional a ¿cuánto? Aquí está, 2 a 2. El componente vertical en Y cuarta, aquí está Y cuarta, va a ser proporcional a ¿cuánto? A 3. Calculo, en X cuarta me sale 834.09 y en Y cuarta me sale 1251.14. Para la carga de 4.958.44, ¿no? No, lo mismo. Ley de formación geométrica, siguiendo este triángulo que hemos calculado ya en la parte anterior. 4.958.44 va a ser a raíz de 13 como W en X cuarta. Acá, este de acá va a ser proporcional a ¿cuánto? A 3 acá. Y el WY en cuarta va a ser proporcional a ¿cuánto? A 2. Calculamos W en X cuarta, 4125.67. WY en cuarta, 2750.45. Acá estoy encontrando la resultante, no se olviden, en X cuarta, ¿cuáles van a ser? 3292 negativo, después el V en X también negativo, o sea, 834.09 también negativo, frente al componente horizontal X cuarta, W cuarta en este caso, en X cuarta, 4125.67. Vemos que este valor debería de ser 0, ¿no? Pero hay un error de cierre de 1.28, ¿no es? Esto es aproximadamente 0, con lo cual nos quedamos tranquilos, ¿no? En Y vemos que los dos componentes ortogonales, en este caso con respecto al eje Y cuarta, son positivos, entonces los tengo que sumar. Y cuarta 1251.14, W en cuarta 2750.45, repito, ambos son positivos, están siguiendo la dirección positiva del eje Y cuarta. 4001.59, entonces ese es el valor en el que va a empezar la cortante en la columna D. Para la gráfica, solamente considero la carga de 4001.59. Veo en este caso las cargas que están actuando en esta columna. Tengo una carga puntual. Entonces, acá empezará en un valor positivo de 4001.59. Se mantiene constante en este método porque no hay otra carga que lo esté perturbando. Voy a hacer actuar la carga de 900 kilos en sentido negativo con respecto a este sistema de ejes coordenados locales. Le resto, es decir, le resto 4001.59 menos 900, ¿cuánto sale? 3101.59. En todo este tramo restante
de 4 metros. No hay ninguna otra carga que esté perturbando, ¿no?, a la columna. Entonces, acá va a llegar con ese valor, ¿no? A este punto va a llegar con ese valor. Finalmente, debe de cerrar con el valor de la reacción que se está generándose en el nudo E. ¿Cuánto vale esa carga? 3100. 3101.59 menos 3100 nos sale un error de cierre de 1.59, que es despreciable, ¿no? Que podríamos considerar que este valor es aproximadamente 0, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que las gráficas de las fuerzas cortantes ya están concluidas, ¿no? La gráfica de fuerzas cortantes en este caso ya están concluidas hasta acá. Y voy a empezar a construir el diagrama de momentos flectores de cada uno de los elementos, siempre tomando en cuenta el sistema de ejes coordenados locales que he asumido para cada uno de los elementos. Diagrama de fuerzas cortantes de la columna AB, veamos este de acá. Observo que la relación que existe entre el diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores es una relación de áreas. Es un cortante negativo en este caso. Tendré que calcular previamente el valor de este área. Es un triángulo, ¿no? 2400 por 4 entre 2, 4800. Cortante negativo me va a generar un momento negativo también, vean. Línea con pendiente me va a generar una curva de segundo grado. Ahí está. Empieza en cero porque es un apoyo móvil, ¿no? Y un apoyo móvil no se genera momentos. Entonces, esta sería la gráfica de momentos flectores para la columna B. Lo particular del diagrama de momentos era que este valor, esta carga de 4800, en el diagrama de momentos flectores se transmitía con el mismo valor a la viga, no al inicio de la viga, ¿sí? Entonces mi diagrama de momentos va a empezar en menos 4800. Tengo que considerar la acción de este cortante negativo, para lo que tengo que calcular este área 2, pues no, área de un trapecio, base mayor más base menor sobre 2 por la altura. ¿Cuánto es la altura? La longitud de la viga. 712.83 más 5195.01 sobre 2, semisuma de las bases, por la altura. ¿Cuánto era la altura? La longitud de la viga. Raíz de 41. Entonces esto me sale 18.914.32. Cortante negativo me va a seguir generando un momento negativo, es decir, se va a ampliarse el valor del momento negativo. ¿Cómo sale este 23.714.32? Le tengo que restar a menos 4.800 menos 18.914.32. Recuerden este valor de acá, 23.714.32, al finalizar la viga C, BC. En ese valor tiene que empezar, ¿no? En ese valor tiene que empezar el diagrama de momentos, en este caso de la viga CD. Tengo que hacer actuar ya también en este caso el cortante positivo, ¿no? Vean. El cortante positivo va a hacer que se reduzca el momento negativo que se estaba generando en el diagrama de momentos, ¿no? Calculo el área 3, semisume las bases, 2945.90 más 503.68. ¿Cuánto es la altura? Raíz de 13 entre 2, ¿no? Semisuma de las bases por altura. Este valor sí es positivo. Cortante positivo me genera momento positivo. Entonces, a 23.714.32 le tengo que sumar 8.021.59. Eso me sale menos 15.692.73. Me acuerdo nuevamente este valor, porque va a ser, porque va a empezar el diagrama de momentos en la columna de E, acá. Menos 15.692.73. ¿Sí? Entonces, a este valor le tengo que hacer actuar el cortante generado por este área, ¿no? Cortante positivo generado por este área, el área 4. 4.001.59 por 1, el mismo valor, a menos 15.692.73, le voy a sumar 4.001.59. ¿Cuánto sale eso? Menos 11.691.14, acá. Está empezando a decrecer el momento negativo. Luego de esto voy a hacer actuar el área 5. ¿Cómo encuentro el área 5?
3101.59 por 3, ¿no? Toda esta altura valía 3 metros. Eso sale 9304.77. Entonces, a menos 11.691.14 le tengo que restar 9.304.77, ¿no? Lo que sale 2.386.37, este punto de acá. ¿Por qué estoy considerando solamente los momentos hasta esta parte? Porque recuerden que en el diagrama de cargas y en el diagrama de cuerpo libre, en ese punto está actuando, recordemos, no estamos quedando en esa parte. A ver, acá. Recordemos que en este punto está actuando un momento externo de 700 kilogramos fuerza positivo, ¿sí? Entonces, ese es el valor que tengo que incluir en este caso en el diagrama de momentos vectores, perdón. Entonces, a ver, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Entonces, acá. ¿Sí? Entonces, esta línea horizontal, en este caso que se está generándose, es por acción del momento externo, ¿no? O sea, ¿sale de qué cosa? De tomar este valor de 2383.86.37 menos 700, ¿no? Eso me va a salir un valor de menos 3086.37, ¿no? Aquí está. Finalmente, hacemos actuar el área 6, ¿no? El área 6 que era 3101.59, ¿no? Con lo cual nos está saliéndonos un error de cierre de 15.22 en el diagrama de momentos vectores. Sí, este error de cierre se está generándose por las aproximaciones que hemos hecho cuando hemos calculado los ángulos, hemos utilizado reglas de formación trigonométrica, reglas de formación geométrica. Por eso es que se está generándose, pero no es un valor considerable, ¿no? Esto podríamos asumir que es equivalente a 0, ¿no? Este valor de acá es equivalente a 0. ¿Está bien? Entonces hemos concluido con elaborando el diagrama de fuerzas cortantes y elaborando el diagrama de momentos vectores. Sencillo, ¿no?